Buenas tardes para todos. Agradecemos a la Red Mambla y a Empresa Multimodal porque estamos haciendo conversaciones con equidad en camino hacia una industria inclusiva y sostenible. Entonces, en el día de hoy tenemos a una gran invitada, por lo tanto, te pido el favor que te presentes hoy. Muchas gracias, Carlos. Soy Beatriz Torres, boliviana de nacimiento, panameña por decisión. Vivo hace 13 años en Panamá y hago logística desde prácticamente los 19 años y enamorada de la logística multimodal en Panamá. ¿En qué lugar de Bolivia naciste? En la altura, en La Paz. En La Paz, a 3.000 y tantos metros. 3.900 metros de altura. Sobre el nivel del mar. Exactamente. Y estamos hoy hablando de mar. Exactamente. Qué bueno, qué historia, qué divino. Cuéntame una cosa, Beatriz, ¿tienes un apodo? ¿Cómo te dicen por cariño? Me dicen Beita y suena como más amable. Beatriz suena bastante formal, entonces en casa siempre es Beita, con los amigos, o Bea, entonces más cálido. Termina en Z. En Z, exacto, y el apellido también. Bueno, imagínate. Cuéntame un poco del hogar de donde vienes, cómo era, cómo es, por qué terminas en Panamá y demás. Bueno, a ver, mi hogar son papá, mamá, bueno, Bolivia, papá, mamá y mi hermano mayor. Yo soy la menor, la más rebelde de hecho, por eso estoy acá en Panamá. Por eso estamos acá. Entonces yo empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, entendiendo un poco la logística, hablando un poco de transporte marítimo, aéreo, y se me da la oportunidad de venir a hacerme cargo de una compañía aquí en Panamá a los 24 años. Obviamente en ese momento no tenía nada que perder y quería comerme el mundo y vine a Panamá sin pensarlo mucho, y fue una decisión de la cual no me arrepiento el día de hoy. Tremendo. ¿Y eso hace cuánto, perdón? Ya van 13 años. 13 años de estar acá. Exacto. Enamorada de Panamá. Contenta de estar en Panamá. La verdad, muy feliz y contenta. Tiene tantas cosas que me ha regalado, entre ellas mi hijo. Entonces creo que tengo mucho agradecimiento por Panamá. Háblame un poco de él. Bueno, mi hijo es mi razón de felicidad, alegría y un complemento a lo que ya tenía. Él tiene 7 años. Y cuando él vino, prácticamente fue complementar un poco mi ser profesional con mi ser madre, empatarlos y tratar de llevarlo lo mejor posible. Y al día de hoy él viaja conmigo a las conferencias, a los congresos, pero obviamente es otro tipo de logística, mover a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis amigos para que me ayuden con él mientras estoy trabajando, pero luego compartir con él. Entonces he aprendido dentro de todo a combinar mi trabajo con ser mamá, con la maternidad. Entonces es una historia simpática porque fíjate que nos muestras cómo ser mamá, cómo ayudar en la educación de este ser humano que necesita todo el apoyo y demás, sin dejar de lado tu interés en seguir haciendo lo que a ti te gusta y te apasiona. Definitivamente, y me ha tocado porque él de paso hace triatlón, entonces son los entrenamientos varios días de la semana y es ir a los entrenamientos con el computador y trabajar desde el entrenamiento de él, así que combinar bastante bien trabajo, casa, hijo. Bueno. Cuéntame un poco de tu vida académica y profesional, ¿cómo ha sido? Pues mira, saliendo de la escuela yo tenía que estudiar odontología, obviamente no era lo mío. Tenía que, exacto, cuando un jefe que yo vendía en un almacén de ropa interior, él me dijo, Beatriz, tú no eres para odontología, te vas a morir de hambre, tú eres ventas. Entonces me cambió un poco el panorama y empecé a estudiar casualmente marketing. Y luego me decanté por el comercio internacional. Y bueno, al día de hoy sigo en eso y me encanta, lo teórico empalma muy bien con lo práctico y seguimos apasionados por la logística. Cuéntame un poco qué haces hoy en Panamá. ¿Qué haces, Beatriz, Beita, en Panamá? Pues en Panamá desde el 2014 emprendí, tengo mi propia empresa. Hacemos desde consultorías logísticas, búsqueda de productos en China, desarrollo de negocios, foros internacionales, representaciones de marca y por no último y no menos importante el tema de logística. Creo que dentro de todo nuestra compañía es un gestor de servicios logísticos, pero desde la integración, desde lo básico, que el cliente no sabe qué comprar o dónde comprar, nosotros lo asesoramos. Y creo que estamos transformando bastante lo que se llama el servicio y atención al cliente. Se le estamos dando, entendiendo que no es que necesita. Durante estos años que hemos tenido la restricción de la pandemia,
Cuéntame un poco qué retos tuviste como ser humano, como mamá, como empresaria, emprendedora, con esto del aislamiento y todo lo que nos tocó vivir. Fue complicado porque fue un enemigo invisible que llegaba a distorsionar nuestra seguridad. Y sobre todo por mi hijo, y estar con él en casa y no poder salir, o salir con miedo y temor de que cuando volviera el virus se metiera a la casa y alguno de los dos pudiese quedar contagiado, ¿no? Fue complicado. Y luego, sumado a que teníamos que llevar de la mano la empresa en la casa, la escuela en la casa, la cocina en la casa y todo en la casa. Entonces era un compartir de 24/7 complejo, porque obviamente el no salir y el tener miedo y la incertidumbre lo hizo bastante difícil. Sin embargo, aprendí a pedir ayuda. Yo era muy autónoma y no me gustaba pedir ayuda. Tenía un poco la teoría japonesa de no interferir en la tranquilidad del vecino, de las amigas y demás, a menos de que sea supremamente necesario. El supremamente necesario llegó con la pandemia y aprendí a trabajar en comunidad, en ayudarme con las personas que estaban al lado, a ser un poco más abierta en que no puedo ser perfecta. Y también aprender eso, que a mí no me gusta cocinar, por cierto. Entonces no iba a ser la mamá chef, sino apoyarme en que iba a ser la mamá profesional, iba a estar presente para mi hijo, pero probablemente en un porcentaje menor a mi elección de ser profesional y mamá, iba a ser lo demás, ser chef, ser todo lo que viene adicional en ser mujer y cumplir varios roles, ¿no? Entonces, cuando empecé a decidir eso, empecé a estar más tranquila conmigo misma. Y bueno, ya estamos acá, 2022, 2 años después, y descubriéndonos todavía en esta, no post-pandemia, sí todavía estamos medio viviendo. Todavía seguimos con la protección y sin saber si dentro de unos días nos tenemos que volver a aislar un poco, no sabemos todavía. Exacto. Digamos que viviendo el día a día. Sabes que una de las cosas que más nos marca hoy es que estamos en una sociedad que quiere ver resultados rápidos. Queremos ver el premio al esfuerzo antes de haber hecho el esfuerzo y demás. Y dentro de las cosas que hemos encontrado, siempre nos están hablando de equidad, como lo estamos diciendo nosotros, ¿no? Con equidad. ¿Qué entiendes tú por equidad? Y me gustaría conversar sobre eso. Claro. Para mí, creo que equidad es hacer las cosas de manera que no nos sorprenda. Creo que ya no debería ser sorpresa ver manejar un carro a una mujer, tener un presidente como Obama en Estados Unidos. Entonces, ver que todo es normal. Te pongo un ejemplo que pasa ya en la niñez con los niños. Yo le decía a mi hijo, mira el niño que tiene estas facciones físicas. Le mencionaba una etiqueta, la facción física del niño. Y me dice, pero mamá, ¿cuál? No lo veo. ¿Cuál es? Me dice, el niño de la camiseta roja. Y yo caí en cuenta que para ellos no existen las etiquetas. Y creo que vivir en equidad es sacarnos las etiquetas y reconocernos como seres humanos. Qué profundo lo que acabas de decir. Qué maravilla. Eso sin duda alguna nos obliga a reflexionar, porque sí, vivimos en paradigmas, en etiquetas, y quizás eso es lo que hacemos que nuestra vida sea tan compleja. Exacto. Hacemos que sean muy complejas. Cuéntame un poco sobre qué dificultades has tenido tú por tu género, por tu condición racial y demás en tu trabajo. Bueno, a ver, te explico un poco. Creo que esto viene desde la escuela, cuando yo me sentía diferente y le hice una pregunta puntual a mi papá: ¿por qué tengo el color de piel diferente? ¿Y por qué soy diferente? Y la respuesta fue muy puntual. Me dijo, porque viniste a cambiar el mundo, porque siendo diferente vas a brillar. Entonces creo que ese concepto, desde la humildad de mi papá, desde el desconocimiento universitario y demás, me abrió el camino a verme así, diferente, pero no a verme menos que nadie, sino a brillar. Y a partir de ahí creo que va mucho de cómo yo me he enfrentado al mundo desde ese concepto, sin diferencia, sin sentirme diferente en algún aspecto, sino agarrar el toro por las astas, por así decirlo, tanto en el aspecto profesional, en el aspecto académico, y me ha ido abriendo puertas, porque creo que como tú, cuando ves un artista de cine, aunque vaya cubierto y se camufle, sientes una energía diferente. Y creo que esa es la energía que nosotros irradiamos, que va más allá de un tono de piel,
de la forma de vestir, sino de cómo te presentas ante el mundo, y esa energía o te abre puertas o te las cierra. Todo depende de la decisión que tú tomes de vida. Exactamente. Y mira qué oportuno ese comentario de tu padre en ese momento, porque por lo que nos has contado marca tu vida y así va a seguir siendo. Exactamente. Nosotros hemos escogido varias frases de las cuales yo te quiero compartir aquí al rompe, esperando una respuesta tuya, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, y quizás debatir por qué no. La primera, esto es de un bestseller de John Gray en 1992, que dice: las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. ¿Tú qué opinas? A ver, de acuerdo. ¿Por qué te digo esto? Después de haberme leído el libro hay muchas coincidencias que las vas entendiendo, porque como seres humanos somos iguales física y anatómicamente en ciertos aspectos. Tenemos la misma cantidad de músculos, la misma cantidad de huesos, pero en el psique pensamos diferente. Por eso trabajar en equidad nos da una apertura diferente. Es distinto tener un punto de vista desde la anatomía masculina que tener otro punto de vista desde la anatomía femenina. Pero si juntas ellos dos, vas a tener un todo. Entonces es un ganar-ganar. Pueden ser de Venus o de Marte, pero podemos hacer una galaxia. Quedará para la siguiente pregunta esa ampliación que nos acabas de hacer. Una segunda. Hombres y mujeres no somos iguales y nos complementamos en las diferencias, que va muy amarrado a lo que tú me acabas de decir. ¿Qué opinas? Muy cierto, nos complementamos, y te voy a dar un ejemplo. El que creó el cinturón de seguridad y los airbags de los carros lo pensó desde su anatomía física masculina. Si hubiese habido un complemento femenino en esa creación, hubiesen habido menos errores en las muertes que existen por el mal uso del airbag, el cinturón de seguridad para personas embarazadas. Si se hubiera trabajado en conjunto, hubiera sido un producto mucho más beneficioso para la humanidad en su totalidad. Entonces, estas distinciones que existen de género, si quieres, nos dan un complemento. Trabajadas adecuadamente, nos hacen ser una potencia en pensamientos, pero va mucha empatía y apertura para aceptarlo. Tener la disposición, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Tan poderoso es el machismo que ha conseguido crear una versión de su propio veneno con forma de mujer. Se trata de una militancia extrema, un feminismo que imita el sectarismo tradicional de los machos, pero potenciado exponencialmente por abundantes dosis de corrección política. Podríamos llamarlo machifeminismo. Esto lo escribe Daniel Samper Pizarro, periodista colombiano que siempre tiene sus apuntes de humor. ¿Qué opinas tú? A ver, te hablo desde mi experiencia estoy 13 años en Panamá, te hablo más o menos unos 15, 17 años atrás, ponele 20, que cuando yo entraba a la cocina, mi tía, mujer, me decía: prepárale el arroz a tu hermano. Yo, pero si ella viene a la cocina. No, ¿cómo tu hermano va a entrar a la cocina? El machifeminismo. Creo que va mucho arraigado a la caja de creencias que yo tengo desde mi familia. Cómo me han criado, cómo lo he venido viviendo, cómo he asociado esto de feminismo y machismo, y cómo lo he venido asociando ahora. Y te puedo confesar que me pasa que estoy corriendo en el parque y veo un partido de fútbol entre hombres y mujeres, y en mi mente, en mi caja de creencias, pero esa mujer se va a lastimar, y si le dan un pelotazo y tal, porque en casa mi papá era: no puedes con el balón, te vas a hacer daño, eso es para hombres. Entonces existe ese machifeminismo que ahora nos toca cambiar en las nuevas generaciones. Yo creo que es un momento muy bonito, ¿no? Y quizás tú que estás haciéndolo con tu hijo, muy seguramente tendrás que darle insumos y elementos para que él, dentro de su desarrollo personal en esta sociedad, sea diferente a lo que quizás muchos hemos visto antes, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Son las mujeres mejores, iguales o diferentes como profesionales y jefes? A ver, no te sé decir si estoy tan de acuerdo, pero sí de acuerdo en lo último, iguales. Mejores, no sé. Es que cada quien es bueno en lo que hace. Por ejemplo, lo que decía en una conferencia ahorita en Cartagena, que yo no voy a estar con, es que yo quiero ser mejor que los hombres y se me pincha una llanta del carro y yo no quiero aprender a cambiar una llanta del carro, porque no
no quiero, genuinamente no es algo que quiera. Pero habrá personas que dicen, no, es que hay que ser igual que los hombres y yo necesito cambiar la rueda del carro, aprender a cambiar el aceite del carro. Creo que no, nos complementamos, volvemos a lo mismo. No necesariamente tengo que aprender a hacer algo que hace el hombre para estar en equidad o género, sino saber cómo nos complementamos uno con el otro como seres humanos. Creo que acabas de dar en una clave. Y sobre esa respuesta muy seguramente ahondaremos un poco más antes de terminar este rato tan amable que nos has ofrecido. El lenguaje incluyente establece nuevas reglas de buen uso del idioma que se adaptan a una sociedad igualitaria y que fomentan una cultura de respeto y la no violencia hacia las mujeres. Pero hay sus límites para no caer en formas de comunicarse que se vuelvan contraproducentes e inconvenientes para la materialización de la igualdad. ¿Qué opinas? Pienso que todo en exceso está mal. Y creo que desde que se empezó a utilizar el feminismo, vino con una consigna. Pero creo que se ha ido desvirtuando. Lo mismo que utilizar equidad para decir yo soy mujer y lo merezco. No, vamos a hacerlo meritorio. Si tú lo mereces por aptitudes profesionales, aptitudes técnicas, ¿por qué no? Tanto salarial como en puestos ejecutivos o gerenciales. Pero si es solamente porque soy A o B, tengo que merecerlo, creo que no es la idea. Y creo que se desvirtúa mucho a lo que venía siendo de origen. Y lo propio, el de ponerle etiquetas nuevamente para sonar de manera distinta y hacerme sentir inclusivo. Creo que todo con exceso nos viene mal. Creo que todo tiene un límite. De pronto merece la pena la reflexión que no hay nada más excluyente que hacer la inclusión por obligación. Totalmente, totalmente. Y lo que no se ajusta y tiene que venir forzado, creo que no se debe. No se debe. Me gusta. Yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. El patriarcado no existe, Agustín Laje. A ver, no te sé decir si de acuerdo o no de acuerdo, o en desacuerdo. El patriarcado no existe. Creo que lo hemos venido viendo de que no debería existir, que existió y aquel pueblo que no aprende su historia está condenado a repetirla. Hay muchos factores que se deben corregir y revisar para que las oportunidades se generen genuinamente. Y no hablo solamente de un salario igualitario, porque tenemos que estar iguales y en equidad. No hablo de que un puesto tiene que ser tanto para hombres como mujeres, sino las oportunidades. Te hablo desde mi experiencia. Fui a buscar un crédito bancario y me dijeron que no me lo podían dar porque estaba divorciada. Pero antes, cuando estaba casada, sí me lo daban. Entonces, son ese tipo de detalles que tú dices, ¿qué está pasando? ¿El patriarcado me está hablando? Por eso, desacuerdo, no te sé decir, porque depende del contexto y depende de las circunstancias igualitarias en las cuales debemos estar. Y creo que es ahí donde se debe enfocar más. Ir a esos pequeños granitos de arena que van a marcar la diferencia. Volvemos a los estereotipos. Exacto, a las etiquetas. Queremos una etiqueta. Ah, totalmente. Muy bien. Por último, ¿las leyes de cuotas o normas de discriminación positivas son justas, necesarias y pertinentes? Las cuotas, a ver, pregunta difícil. Pero creo que viéndolo desde el punto de vista, muchas minorías han sido afectadas. Y no solamente hablamos del género femenino. Creo que llega un momento en que la misma sociedad y la historia nos empuja a que exista igualdad o equidad. Pero vuelvo a lo mismo. Todo en cierto grado de control está bien, pero si se va al exceso no. Y también saber cuál es el objetivo y hacia dónde va. Y si el objetivo se cumplió, toca volver a revisarlo porque dado que el tiempo va cambiando, las circunstancias y los objetivos también. Ya no es lo mismo un objetivo del siglo XXI al siglo XVIII. Y hay que avanzar en eso. ¿Cómo se está comportando la sociedad en este siglo actualmente? ¡Qué maravilla! Benita, mil gracias por tu tiempo. Creo que nos has dado una oportunidad lindísima de reflexionar. Y como lo decía al principio, estamos agradeciendo a la Red Mambla y a Empresa Multimodal desde Colombia
por permitirnos hacer conversaciones con equidad en camino hacia una industria inclusiva y sostenible, como lo hemos hecho hoy con Medita. Mil gracias. Gracias, Carlos José. Muchas gracias.